¿Te has sentido como si todo en tu vida estuviera detenido? Como si Dios se hubiera olvidado de ti. Tal vez llevas tiempo luchando, esperando una señal, un cambio, un milagro. Y nada. Pero escucha esto con el corazón abierto. Tu proceso no ha sido en vano. Aunque no lo veas, algo está cambiando. La prueba que parecía interminable está llegando a su fin, y lo que viene no es pequeño. Dios te dice, prepárate, porque lo que pediste en lágrimas viene envuelto en victoria. Hoy no estás viendo el final, estás presenciando el principio de algo glorioso. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio contigo? ¿Que oraste, esperaste, creíste, pero no pasó nada? ¿Que diste pasos de fe y en vez de abrirse caminos, se cerraron más puertas? A veces, lo más duro no es la prueba en sí, sino la sensación de estar olvidado en medio de ella. Como si el cielo hubiera apagado su luz y tu vida caminara a ciegas por un terreno seco y silencioso. Y es ahí, justo en ese terreno, donde muchos bajan los brazos, donde las lágrimas ya no tienen fuerza y el corazón empieza a preguntarse si de verdad valía la pena creer. Pero quiero que escuches esto como si Dios te lo estuviera diciendo al oído. No estás olvidado, estás en formación. Porque aunque tus ojos no lo vean, aunque tus emociones te digan otra cosa, Dios jamás dejó de mirarte. Y lo que parecía distancia, era preparación. Hay momentos en la vida en los que no entendemos por qué las cosas se detienen, por qué el sueño no se cumple, por qué las puertas no se abren, por qué parece que todo el mundo avanza, menos tú. Y el enemigo aprovecha esos silencios para susurrarte mentiras. Te dice que no eres suficiente, que Dios no escucha, que tus esfuerzos han sido en vano. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es castigo, es estrategia. A veces, Él no responde porque está construyendo algo que todavía no podría sostener. A veces, Él no habla porque ya está actuando. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que todo se detuvo. Era como si alguien hubiera puesto pausa a mis planes, a mis proyectos, a mis expectativas. Nada fluía, nada respondía. Y fue ahí donde aprendí una de las verdades más duras y más profundas. Cuando sientes que Dios te olvidó, en realidad es cuando más te está formando. Porque no forma campeones bajo reflectores, los forma en la oscuridad, en el anonimato, en la sala de espera. El problema es que no nos gusta esperar, no nos gusta el silencio. Queremos señales, milagros instantáneos, respuestas con urgencia, pero la fe verdadera no se construye cuando todo va bien. Se construye cuando Dios parece distante, y aún así eliges confiar. Se construye cuando no entiendes nada, pero decides creer que hay algo más grande en camino. Porque esa fe, la que se sostiene sin evidencias, es la que activa el cielo. Piensa en José, vendido por sus hermanos, abandonado, acusado injustamente, encarcelado. ¿Cuántos años pasó en silencio, preguntándose si alguna vez su sueño se haría realidad? Lo que más me impacta no es su éxito como gobernador de Egipto, es su resistencia en el silencio. Su carácter cuando nadie lo veía, su fe cuando parecía que todo estaba perdido. Porque ahí es donde Dios trabaja más profundamente, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te entiende, cuando ni tú comprendes por qué estás pasando lo que estás pasando. Y tal vez hoy tú estés en ese mismo lugar. Tal vez has estado orando por algo durante meses, incluso años, y aún no ves resultados. Tal vez te sientes invisible, agotado y a punto de rendirte. Pero escúchame, el hecho de que no veas el milagro no significa que no se esté acercando. Dios no necesita hacer ruido para obrar. De hecho, las obras más poderosas de Dios suelen empezar en silencio. Imagina una semilla plantada en la tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude, nadie reconoce su proceso. Pero debajo de la tierra, algo ocurre. Hay movimiento, hay ruptura,
hay vida. Y un día, sin aviso, esa semilla rompe la superficie y florece. No porque apareció de la nada, sino porque estuvo siendo trabajada todo el tiempo, en lo oculto. Así es tu vida ahora. Estás en ese proceso subterráneo. Y aunque no veas resultados externos, tu interior está siendo preparado para algo mayor. Por eso es tan importante no interpretar el silencio como rechazo. El silencio de Dios no significa que se olvidó de ti. Significa que está confiando en tu capacidad de esperar. Está confiando en que puedes mantener tu fe incluso sin aplausos, incluso sin señales. Porque eso demuestra que tu fe no depende de lo visible, sino de lo eterno. Y quiero que entiendas algo con el alma. No eres invisible. Tus lágrimas han sido vistas. Tus esfuerzos han sido registrados. Cada oración que soltaste con la voz temblando fue escuchada. Y aunque sientas que el cielo está en pausa, te aseguro que el reloj de Dios sigue contando. Él no llega antes, no llega después. Llega justo cuando tu corazón está listo para sostener lo que antes solo soñabas recibir. Hay un momento en el que el proceso deja de doler y empieza a hacer sentido. Ese momento aún no ha llegado, tal vez, pero se está acercando. Está más cerca de lo que crees, porque toda noche tiene su amanecer. Y tú no fuiste creado para vivir en sombras. Tú fuiste creado para caminar en propósito. Tal vez pienses, pero he fallado, me he quejado, he dudado. ¿Cómo podría Dios seguir conmigo? Y aquí está la belleza de su gracia. Él no te acompaña porque seas perfecto. Te acompaña porque eres su hijo. No mide tu valor por tu rendimiento, sino por su amor. Y ese amor no cambia, no caduca, no se retrae cuando tropiezas. Al contrario, se extiende más fuerte cuando más lo necesitas. Ahora quiero que te imagines frente a una puerta cerrada. Has tocado, has esperado, incluso pensaste en irte. Pero lo que no sabías es que, del otro lado, alguien ya venía en camino para abrirla. Ese alguien es Dios. Y esa puerta no se abre por fuerza humana. Se abre por intervención divina. Y cuando se abra, no solo entrarás a un nuevo nivel. Entrarás con otra mentalidad, con otro corazón, con otra capacidad de sostener lo que antes te habría quebrado. Lo que estás viviendo no es el final, es el intermedio. Es ese punto de quiebre donde tu antigua versión muere y tu nueva versión comienza a nacer. Y sí, duele. Sí, confunde. Pero es el mismo dolor que siente una mariposa cuando rompe su capullo. No es muerte, es transformación. No es castigo, es transición. Cuando todo parece estancado, cuando nada responde, ahí es cuando debes preguntarte, ¿qué está desarrollando Dios dentro de mí que no podría crecer en medio de la abundancia? Porque hay lecciones que solo florecen en el desierto. Hay fortalezas que solo aparecen cuando no queda nada más que fe. Y hay puertas que solo se abren cuando demuestras que puedes esperar sin dejar de confiar. No estás solo. No lo has estado ni por un segundo. Tal vez no lo sentiste, pero su mano estuvo ahí, en cada decisión que no entendiste, en cada retraso que parecía injusto, en cada persona que se fue y en cada puerta que se cerró. Todo eso formaba parte del rompecabezas. Y cada pieza, por más rota que pareciera, encaja en el cuadro que Dios está diseñando para tu vida. Quiero proponerte algo ahora. Tómate un momento y escribe todo lo que sientes que Dios ha olvidado. Esa oración que no fue contestada, ese sueño que no se cumplió, esa promesa que aún no viste. Escríbelo sin filtros, sácalo de tu corazón. Y luego, al lado de cada línea, escribe esta frase: no está olvidado, está en proceso. Porque esa es la verdad. Dios no olvida lo que promete, solo espera el momento perfecto para cumplirlo. Y mientras esperas, mientras sigues avanzando entre la incertidumbre, recuerda esto: cada paso que das, aunque parezca pequeño,
te está llevando más cerca del cumplimiento. No te detengas, no retrocedas. Cada lágrima es un riego para la semilla. Cada oración es una declaración de confianza, y cada día en que decides seguir creyendo, estás construyendo el escenario donde Dios va a manifestar su gloria. Este no es tu final, es tu plataforma. Es el punto donde lo invisible empieza a tomar forma. Y muy pronto, ese milagro que parecía lejano será tu nueva realidad. No porque lo hayas forzado, sino porque lo esperaste con fe. Y la fe siempre tiene recompensa. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Que cada día es una batalla, que te levantas con el cuerpo presente pero el alma agotada. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir, ni con vacaciones, ni con palabras de aliento. Es ese agotamiento que se acumula cuando llevas mucho tiempo sosteniéndote solo, esperando una respuesta que no llega, peleando por algo que no termina de resolverse. Es ese tipo de cansancio que no se nota por fuera, pero que por dentro lo consume todo. Y quiero decirte algo con toda claridad. Ese cansancio no es señal de derrota. Es una confirmación de que ya estás en la recta final. Porque cuando estás por rendirte, cuando todo en ti grita que ya no puedes seguir, es justo cuando estás más cerca del rompimiento. Ese es el punto exacto donde muchas personas retroceden. Pero también es el punto donde los que se mantienen firmes ven el milagro manifestarse. El cansancio profundo es la señal espiritual de que la batalla está a punto de terminar. No estás cansado porque fallaste. Estás cansado porque has resistido más de lo que otros imaginan. Has permanecido firme cuando todo en tu entorno se vino abajo. Has seguido avanzando aunque no vieras el camino. Has creído cuando ya no tenías fuerzas para orar. Y ese tipo de fe mueve montañas aunque no sepas cómo. A veces confundimos el agotamiento con falta de fe, pero son cosas distintas. Puedes estar extenuado emocionalmente y aún así tener fe. Puedes sentirte vacío, pero seguir confiando. Porque la fe no es ausencia de cansancio. Es la decisión de seguir adelante a pesar de él. Es la determinación de no dejar que el cansancio tenga la última palabra. Y esa determinación, créeme, está siendo vista por Dios. Hay algo que aprendí en los momentos donde sentía que ya no podía más. Descubrí que justo cuando estás por rendirte, algo en lo invisible comienza a moverse. No porque tu fe sea perfecta, sino porque has llegado al límite humano. Y ahí es donde comienza lo divino. Es como si Dios esperara que se agoten tus fuerzas para demostrarte que las suyas nunca se acaban. Imagina a un corredor que ha dado vueltas y vueltas a la pista. Sus piernas tiemblan, su respiración es agitada y siente que no puede más. Pero lo que no sabe es que justo en esa vuelta, la última, la línea de meta está a unos pasos. Ese momento de mayor fatiga es también el momento donde está a punto de cruzar hacia la victoria. No siente la gloria todavía, solo el dolor. Pero ese dolor le está diciendo, no te detengas, ya estás a punto de terminar. Y estás tú, corriendo, agotado, tal vez sin aire, pero mucho más cerca del final de lo que crees. Lo que ves como señal de que estás perdiendo es en realidad una señal de que estás a punto de conquistar. El cansancio te habla, te dice, ya llevas mucho recorrido, no lo tires todo ahora. Y aunque todo dentro de ti quiera soltarse, quiero que sepas que la fuerza que necesitas no viene de ti, viene de Dios. Él no te trajo hasta aquí para dejarte caer antes de la promesa. Hay una historia que siempre vuelve a mí en los momentos de agotamiento. Elías, un profeta poderoso, valiente, enfrentó a falsos profetas, desafió reyes, hizo caer fuego del cielo. Pero justo después de una de sus mayores victorias, se quebró. Cayó en un estado de desesperación tan profundo que pidió morirse. Dijo, Señor, ya no puedo más. ¿Te suena familiar? Hasta los más fuertes llegan a ese punto. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios con Elías? No lo reprendió, no lo acusó, lo alimentó, lo dejó descansar, le habló con ternura. Porque Dios entiende el cansancio del alma, no lo ignora.
no lo minimiza. Él sabe lo que es cargar peso, lo que es sentirse solo, lo que es caminar en obediencia cuando todo parece en contra. Y por eso, en los momentos donde estás a punto de rendirte, Él no te exige más. Te ofrece descanso. Te recuerda que no estás solo. Te susurra, no has llegado hasta aquí en vano. Falta poco. Aguanta un poco más. Quiero que respires profundo y visualices esto. Cierra los ojos y ve una montaña. La estás subiendo hace tiempo. Has pasado por rocas, viento, lluvia. Estás cansado, sudando, tal vez dudando si llegarás. Pero en este punto, a unos pasos de la cima, hay algo que no puedes ver. El paisaje que cambiará tu vida. Solo necesitas un esfuerzo más, una decisión más, un día más. Porque eso que no puedes ver está a centímetros de manifestarse. Ese cansancio que llevas en el alma es legítimo. No lo niegues, no lo escondas. Pero tampoco lo uses como justificación para detenerte. Porque hay una unción especial que Dios derrama sobre los que están a punto de rendirse, pero no lo hacen. Sobre los que lloran, pero siguen creyendo. Sobre los que ya no tienen fuerzas, pero deciden caminar lento, aunque sea arrastrándose. Porque a veces avanzar no significa correr. A veces avanzar significa no retroceder. Dios ve ese tipo de avance, lo honra, lo recompensa. Porque no todos los milagros llegan cuando estás de pie. Algunos llegan cuando estás de rodillas, con los ojos cerrados, con el corazón roto, pero con la fe intacta. Tal vez tus oraciones ya no tienen palabras, tal vez solo son suspiros. Pero Dios entiende cada suspiro. Él los recoge como declaraciones de fe. Hay días en los que lo único que tienes para ofrecer es tu cansancio. No tienes energía, no tienes claridad, no tienes estrategia. Solo tienes el peso del día y la promesa de que Dios no miente. Y eso basta. Porque en su presencia, incluso tu cansancio se convierte en semilla. Y Él no deja sin cosecha lo que sembraste con lágrimas. Quiero que pienses en todos los días en los que no te rendiste. En los momentos en que nadie supo lo mucho que te dolía seguir. En las noches que lloraste sin que nadie lo notara. Cada uno de esos momentos está siendo contado en el cielo. Nada ha sido ignorado. Nada ha sido olvidado. Y el milagro que viene no es una recompensa cualquiera. Es la respuesta a cada instante donde pudiste abandonar, pero decidiste confiar. La fe verdadera no se mide cuando todo está bien. Se mide cuando todo está en silencio. Cuando tus fuerzas se agotan y aún así dices, Dios, sigo aquí. Y ese sigo aquí tiene un poder que rompe cadenas. Porque cuando el enemigo te ve agotado y aún de pie, sabe que hay algo en ti que no puede tocar. Y ese algo es tu determinación de confiar. Piensa en lo que has superado, en lo que hoy das por sentado, pero que antes parecía imposible. Esa fuerza que tienes hoy es fruto de cada vez que no te rendiste. Y lo mismo está pasando ahora. No es en vano. Ese agotamiento, ese peso en el alma, está anunciando que algo está a punto de romperse. Y no me refiero a ti, me refiero a las cadenas que te ataban, a los bloqueos que te detenían, a los ciclos que te desgastaban. Dios te está diciendo, estás más cerca de lo que crees. No es tiempo de rendirse, es tiempo de confiar. Y aunque tu cuerpo tiemble, aunque tu mente dude, aunque tu corazón esté débil, tu espíritu sigue conectado a la promesa. Y esa conexión es suficiente para sostenerte un poco más. Quiero proponerte algo. Esta noche, antes de dormir, en vez de repasar tus pendientes o tus preocupaciones, haz esto. Reconoce tu cansancio ante Dios. Dile con tus propias palabras, estoy cansado, pero sigo creyendo. Estoy agotado, pero no me rindo. No tengo fuerzas, pero confío en que tú sí las tienes. Y deja que esa oración sea tu descanso, porque hay paz en soltar el peso. Y hay milagros que solo llegan cuando reconoces que ya no puedes más y se lo entregas a Él.
El cansancio no es tu final. Es la marca de un guerrero que ha peleado con todo. Y Dios no abandona a los que pelean con fe. Él los fortalece, los levanta y les da victoria. Lo que viene no es una repetición del pasado. Lo que viene es el cumplimiento de cada promesa que sembraste con fe. Estás cansado, porque estás cerca, muy cerca. No te detengas ahora. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no avanza? Que por más que intentas, por más que oras, trabajas, luchas, todo se queda igual. Es frustrante. Es como caminar en círculos, como si cada esfuerzo se estrellara contra un muro invisible. Y lo peor es cuando otros sí avanzan. Miras alrededor y ves cómo las puertas se abren para ellos, cómo sus proyectos florecen, cómo reciben lo que tú también has estado esperando. Y ahí, en ese espacio silencioso donde todo parece estancado, empiezas a preguntarte si acaso estás haciendo algo mal, si Dios realmente te está escuchando o si simplemente te olvidó. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Ese estancamiento que sientes no es castigo, es protección. Hay cosas que Dios ha detenido en tu vida no porque no te las quiera dar, sino porque todavía no es el momento adecuado para recibirlas. Lo que tú interpretas como demora, muchas veces es un acto de amor profundo, porque Él sabe lo que hay detrás de esa puerta que tú tanto anhelas. Él ve lo que tú no puedes ver. Y cuando no abre esa puerta, no lo hace por capricho, lo hace por cuidado. Hay momentos en los que Dios te detiene no para frustrarte, sino para guardarte, para evitar que entres a lugares donde tu corazón no está listo, donde tus emociones no están fortalecidas, donde tus raíces aún no están profundas. Porque una bendición entregada antes de tiempo puede terminar siendo una carga. Y Dios no quiere darte algo que te termine robando la paz, el propósito o la conexión con Él. Recuerdo una temporada en la que todo en mi vida parecía detenido. Proyectos que se caían justo antes de empezar, relaciones que no funcionaban, oportunidades que se evaporaban. Era como si todo estuviera en pausa, como si el cielo mismo hubiera cerrado sus puertas. Yo me frustraba, me cuestionaba, incluso me enojaba. Pero con el tiempo entendí algo que cambió todo. Dios me estaba protegiendo de versiones de mí mismo que aún no estaban listas. Me estaba evitando dolores que yo no podía prever. Me estaba guardando para escenarios donde pudiera sostener lo que antes no habría sabido manejar. Y cuando pude ver eso, descansé. No porque todo cambiara de inmediato, sino porque algo en mí se alineó con su tiempo. Comprendí que su espera también es una forma de amor, que lo que parecía estancado en realidad era una incubadora divina. Estaba creciendo por dentro, aunque por fuera todo luciera quieto. Imagina esto, una semilla plantada profundamente en la tierra. Desde afuera no pasa nada, todo está igual. Pero por dentro, esa semilla se está transformando. Está echando raíces, fortaleciéndose en lo invisible. Porque si germinara antes de tiempo, el tallo sería débil, se quebraría con el viento, no resistiría la lluvia. Dios hace lo mismo contigo. Cuando parece que nada pasa, en realidad todo está pasando dentro de ti. Y esa formación interna es lo que te va a permitir sostener el milagro cuando llegue. Porque lo más importante no es que el milagro aparezca. Lo verdaderamente importante es que estés listo para cargarlo sin perderte en el proceso. Por eso hay puertas que no se abren, por más que llores, por más que insistas. Porque Dios te ama demasiado como para darte algo que termine desconectándote de Él. Piensa en el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Dios los sacó con mano poderosa, abrió el mar, los guió con fuego de noche y nube de día. Y sin embargo, los llevó por el desierto antes de permitirles entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aunque estaban libres físicamente, su mentalidad aún era de esclavos. Tenían que pasar por el proceso. Tenían que dejar atrás las cadenas internas. Tenían que aprender a depender de Dios. El desierto no era castigo, era preparación.
Y esa preparación fue en realidad protección, porque si hubieran entrado demasiado pronto, sin haber sido transformados, no habrían podido sostener la bendición. La tierra prometida no era solo un lugar geográfico, era un nuevo nivel de vida. Y para habitarlo, necesitaban un nuevo corazón, una nueva identidad, una fe diferente. Eso mismo está ocurriendo contigo. Lo que tú llamas estancamiento es, en muchos casos, el proceso donde Dios está arrancando de raíz las ideas que te limitan, las emociones que te sabotean, las relaciones que no te convienen. Está limpiando el terreno, está ordenando tu interior. Y eso duele. Porque a veces preferimos avanzar aunque no estemos listos, que quedarnos esperando el momento correcto. Pero Dios no se mueve por presión. Se mueve por propósito. Cuando entiendes esto, ya no peleas con el proceso. Lo abrazas. No porque te guste, sino porque reconoces que detrás de cada no, de cada espera, hay una intención divina. Tal vez tú querías ese trabajo, pero Dios sabía que ese lugar apagaría tu espíritu. Tal vez anhelabas esa relación, pero Dios vio que te alejaría de tu propósito. Tal vez pedías entrar a esa oportunidad, pero Él sabía que todavía necesitabas madurar para no perderte en medio del éxito. Dios no quiere que solo llegues, quiere que permanezcas. Y para permanecer, necesitas estar formado, sólido, con raíces profundas. Necesitas conocer tu identidad, tener dominio propio, caminar con discernimiento, porque el enemigo no ataca cuando estás en el desierto, ataca cuando llegas a la tierra prometida. Por eso Dios no acelera procesos, porque el milagro no es solo lo que vas a recibir. El verdadero milagro es en quien te estás convirtiendo mientras esperas, y mientras tanto, Él te guarda. Te cubre, te aleja de caminos que parecen buenos, pero que están cargados de trampas. Te protege de ti mismo, de tus impulsos, de tus decisiones, sin filtrar. Y eso, aunque duele, también es amor, porque muchas veces lo que parece un no de Dios, en realidad es un todavía no. Es un espera un poco más, porque estoy construyendo algo mejor. Y cuando lo veas, vas a entender que valía la pena cada demora. A veces me pregunto, ¿cuántas cosas pedimos con insistencia, sin saber que nos destruirían si las recibiéramos en este momento? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que cerrar puertas para salvarnos del desastre que nosotros mismos no vemos? Esa protección invisible es una prueba de su fidelidad. Él no responde a nuestros caprichos, responde a nuestro diseño, a lo que de verdad necesitamos, no a lo que creemos necesitar. Y por eso, si hoy sientes que tu vida está detenida, que tus oraciones no avanzan, que tus planes se estancaron, no te desesperes. Detente. Respira. Mira a tu alrededor con otros ojos. Pregúntate, ¿qué me está evitando Dios? ¿Qué está desarrollando en mí que todavía no puedo ver? Porque a veces el mayor milagro no es que algo suceda, sino que algo no suceda. Ahora quiero que hagas esto. Piensa en una situación que parecía perfecta, pero que no se dio. Tal vez dolió, tal vez te hizo dudar, pero con el paso del tiempo, viste que fue lo mejor. Esa es la lógica de Dios. Él ve el futuro completo. Tú solo ves una escena. Por eso puedes confiar en su dirección, incluso cuando parezca ilógica. Porque el día que se abra la puerta correcta, vas a entender por qué tantas otras se cerraron. No hay nada estancado para Dios. Solo hay momentos de pausa donde Él trabaja con más profundidad. Y cuando termine, cuando todo esté listo, la puerta se abrirá sin que tengas que forzarla. No tendrás que empujar. Solo caminarás. Y sabrás que el tiempo llegó. No estás estancado. Estás protegido. Estás siendo preparado. Y el milagro que viene será tan grande, tan claro, tan perfectamente alineado con tu propósito, que sabrás, sin dudarlo, que valió la pena cada segundo de espera.
A veces duele darlo todo y no ver resultados. Mantener la fe en silencio cuando nadie lo nota. Servir, ayudar, sembrar, orar. Y aún así, no recibir ni un gracias. Te esfuerzas, resistes, te levantas una y otra vez y parece que nada cambia. La recompensa se retrasa, el reconocimiento nunca llega. Y ahí, en ese lugar invisible donde todo parece pasar desapercibido, empieza a nacer la duda. Te preguntas si valió la pena creer. Si realmente Dios ve lo que haces cuando nadie más lo ve. Y sí, lo ve. Dios no es ajeno a tu esfuerzo silencioso. Él ha estado presente en cada momento en que elegiste la fe, aunque todo en tu entorno gritaba lo contrario. Estuvo ahí cuando perdonaste sin recibir perdón. Cuando sembraste sin cosecha inmediata. Cuando oraste con el corazón desgarrado, sin testigos, sin aplausos, sin evidencia. Esa fe invisible, sostenida con lágrimas, es la que el cielo honra, porque lo que se hace en lo oculto, Dios lo recompensa en público. No necesitas tener miles de personas viéndote para que Dios se mueva a tu favor. Él no espera multitudes para validar lo que haces. Él ve los momentos pequeños, los instantes en los que tu espíritu eligió confiar, incluso sin razones. Cuando nadie te animó, cuando no había promesas visibles, cuando el cansancio amenazaba con hacerte desistir, pero seguiste. Esa fe que mantuviste encendida, como una vela en la oscuridad, será respondida. Muchas personas solo asocian la fe con grandes milagros visibles, pero la fe más poderosa es la que se sostiene en lo invisible, la que no necesita resultados inmediatos para seguir caminando, la que elige confiar en Dios cuando no hay señales, ni respuestas, ni avances. Esa fe, la que guardas en lo secreto, la que repites en silencio, es la que Dios prepara para exponer en el momento exacto. Piensa en David. Antes de ser rey, era un simple pastor. Mientras sus hermanos eran admirados, él estaba solo, cuidando ovejas, aprendiendo a usar la honda, luchando contra osos y leones cuando nadie lo veía. Nadie aplaudía sus victorias en el campo. Nadie registraba su valor, su responsabilidad, su fidelidad en lo mínimo. Pero Dios lo veía. Y un día, esa fe cultivada en lo invisible fue llevada al campo de batalla. Allí, frente a un gigante, toda su preparación secreta fue revelada. Y lo que se forjó en privado, cambió su destino en público. Eso mismo está ocurriendo contigo. Hay cosas que estás haciendo hoy que parecen insignificantes, pero que son exactamente la preparación que Dios necesita para usarte de forma visible. Cada vez que elegiste el camino correcto en lo secreto, cada vez que rechazaste lo fácil por lo correcto, cada vez que sembraste sin esperar aplausos, te estabas alineando con el momento en que todo eso será traído a la luz. No se trata solo de resistir, se trata de hacerlo con integridad, porque no todo el que espera lo hace bien. Algunos esperan con queja, con resentimiento, con amargura, pero tú has elegido esperar con fe. Has decidido confiar aun cuando no entiendes, y eso es lo que Dios recompensa. No solo el tiempo que has esperado, sino cómo lo has hecho. Tu historia no se define por lo que otros dicen, ni por lo que aún no ha llegado. Se define por tu capacidad de mantenerte firme cuando parecía que todo estaba en tu contra. Y eso, tarde o temprano, será reconocido por Dios. No porque necesites aprobación humana, sino porque su justicia incluye restauración visible. Él no permite que una fe verdadera se quede sin evidencia. Lo que sembraste en lo oculto, florecerá a la vista de todos. Tal vez no lo ves ahora. Tal vez todo sigue igual por fuera. Pero hay una atmósfera distinta moviéndose sobre tu vida. Estás entrando en una nueva etapa, donde lo invisible comienza a manifestarse. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque fuiste fiel en lo ordinario. Porque cada acto escondido de fe, cada decisión tomada en secreto, cada momento donde elegiste creer, fueron contados. Dios no olvida. Él no tiene mala memoria. Y cuando Él recompensa,
Lo hace de forma que nadie pueda negarlo. Su recompensa no es solo material, es dignidad restaurada, es honra, es restauración de identidad, es acceso a lugares donde antes fuiste rechazado. Y cuando llegue, entenderás por qué tu fe tenía que madurar en lo oculto primero. Porque solo así podrías sostener la bendición con humildad. Hay muchas personas que quieren ser expuestas, pero no están preparadas, y esa exposición prematura se convierte en peso. Pero tú no, porque fuiste procesado primero, porque pasaste por temporadas donde solo tenías a Dios como testigo, porque tu identidad ya no depende de ser visto, sino de saber quién te llamó. Por eso, cuando el milagro se manifieste, lo sabrás recibir con gratitud y no con orgullo. Hay recompensas que no solo te elevan, sino que confirman ante todos quién ha sido tu sustento. Son esas recompensas donde nadie puede decir que fue suerte, ni coincidencia, ni estrategia humana. Son momentos en los que hasta tus enemigos reconocen que Dios haya estado contigo. Porque cuando Él decide recompensarte, lo hace de una forma que transforma el ambiente. Y no lo hace por vanagloria, lo hace porque tu testimonio necesita ser público. Porque tu historia necesita mostrar que vale la pena confiar, incluso cuando nadie más lo hace. Porque hay otros que están mirando, que están donde tú estuviste, preguntándose si aguantar vale la pena, y tu victoria visible será la señal que ellos necesitaban para no rendirse. Quiero que pienses en todos esos momentos donde sentiste que tu esfuerzo no tenía sentido, donde te preguntaste si alguien te veía. Dios te vio, Dios te escuchó, y Dios lo anotó. Cada gesto de obediencia silenciosa fue registrado en su agenda. Y aunque no lo anunciaron con micrófono, aunque no se viralizó en redes, el cielo lo celebró. Y ahora, estás entrando en una etapa donde todo eso empieza a tomar forma, donde las oportunidades comienzan a alinearse, donde personas que antes no te veían comienzan a buscarte. No por casualidad, sino porque llegó el tiempo de recompensa. No te confundas, no es suerte, ni golpe de oportunidad. Es cosecha. Es el resultado de todo lo que sembraste cuando nadie aplaudía. Pero esto es clave. Cuando llegue la recompensa, no olvides de dónde vino. No te desconectes del proceso. No dejes que la visibilidad te robe la esencia. Porque lo que te sostuvo en el anonimato fue la intimidad con Dios. Y eso es lo único que puede sostenerte cuando estés en la cima. Recuerda que el objetivo no es brillar, es reflejar. Que cuando te vean, lo vean a Él. Que cuando hables, se escuche su voz. Que tu recompensa no sea solo un trofeo personal, sino una plataforma para inspirar a otros. Porque lo que se construyó en ti en lo secreto, ahora está listo para ser usado con propósito. Has llegado a este punto no por suerte, sino por fidelidad. Por permanecer cuando todo gritaba que te fueras. Por creer cuando no había motivos visibles. Por caminar cuando las piernas temblaban. Y ahora, Dios dice, es tiempo. Es tu momento. No porque lo pediste, sino porque estuviste listo cuando parecía que nadie te veía. Prepárate. Porque esa recompensa no será discreta, no será pequeña, no será temporal. Será el eco de todo lo que hiciste con fe en lo invisible. Será la validación divina de que tu espera no fue pérdida. Fue siembra, y la cosecha ya comenzó. A veces, lo más difícil de sostener no es la espera, es la expectativa. Porque todos, en algún momento, creamos una imagen mental de cómo debería ser la bendición que estamos esperando. Visualizamos los detalles, los tiempos, las personas que estarán ahí, cómo se sentirá, cómo se verá. Y cuando el resultado no se parece a eso, empezamos a dudar si de verdad es una respuesta de Dios. Pero aquí está una verdad que puede transformarlo todo. El milagro que viene a tu vida no se parecerá a lo que imaginabas, será mucho mejor. Y esa diferencia entre lo que esperabas y lo que recibirás no es frustración, es misericordia. Porque Dios no responde conforme a tu imaginación limitada,
responde conforme a su sabiduría eterna. Él no te da lo que tú crees que necesitas. Te da lo que realmente necesitas en el momento en que estás listo para recibirlo, y de la forma que tendrá el mayor impacto en tu vida. Es natural querer tener el control del resultado. Es parte de nuestra humanidad. Nos apegamos a escenarios, le ponemos nombre a nuestras promesas y nos aferramos a formas específicas como si fueran la única manera en la que Dios puede obrar. Pero cuando Él interviene, lo hace de formas que no siempre entendemos al principio, pero que terminan mostrándonos que su forma siempre fue mejor que la nuestra. Muchas veces oramos con fe, pero con expectativas limitadas. Pedimos que Dios abra una puerta sin saber que Él está construyendo una casa entera. Pedimos sanar una herida sin saber que Él quiere reconstruir todo nuestro corazón. Pedimos que nos devuelvan algo que perdimos, sin entender que hay algo completamente nuevo por recibir. Y cuando lo que recibimos no se parece a lo que pedimos, creemos que Dios no respondió, pero lo hizo. Respondió de una forma que todavía no puedes ver completamente. Porque no se parece a lo que soñaste, se parece a lo que necesitas para crecer. Recuerdo momentos donde clamaba por cosas muy concretas. Quería ver resultados específicos, en tiempos definidos, con personas que consideraba claves en ese proceso. Y nada de eso pasó. O mejor dicho, nada pasó como yo pensaba que debía pasar. Pero cuando volví la mirada tiempo después, entendí que Dios había respondido, no con mis detalles, sino con su perfección. Y lo que antes me frustraba, ahora me hace agradecer, porque si me hubiera dado exactamente lo que pedí, me habría perdido lo que realmente me transformó. El problema de las expectativas humanas es que nos hacen rechazar bendiciones disfrazadas, nos hacen cerrar los ojos frente a lo inesperado. Pero Dios nunca se limita a nuestras fórmulas. Su creatividad supera nuestras lógicas, y lo hace porque no está interesado solo en darnos algo que nos haga felices por un momento. Él quiere llevarnos a una plenitud real, duradera, profunda. Y para eso, necesita romper las cajas mentales donde encerramos la idea de cómo debería ser el milagro. Mira la historia de Naamán, un general poderoso que buscaba ser sanado de la lepra. Fue al profeta esperando un acto grandioso, un ritual impresionante, una escena digna de su estatus. Pero la instrucción fue simple: bañarse 7 veces en un río común. ¿Cómo podía algo tan simple producir algo tan grande? ¿Cómo podía una solución tan diferente a lo esperado contener un milagro? Pero fue justo eso lo que trajo su sanidad. Y solo cuando dejó de lado sus expectativas, cuando obedeció lo que no entendía, fue que recibió lo que tanto anhelaba. Dios hace lo mismo. No porque le guste sorprender, sino porque le interesa enseñarnos a confiar en su plan, no en nuestra interpretación de su plan. La verdadera fe no consiste en creer que Dios hará exactamente lo que tú quieres. La verdadera fe es creer que lo que Él haga será mejor, aunque no se parezca en nada a lo que esperabas. Puede que estés esperando una restauración que vuelva todo al punto de partida, pero lo que viene no es una vuelta atrás, es un avance hacia una nueva versión de ti mismo. Puede que estés pidiendo que vuelva esa persona que se fue, cuando lo que viene es una conexión que sanará más profundamente. Puede que estés esperando que la solución venga por el canal conocido, por el contacto lógico, por la oportunidad que tenías vista, y sin embargo, aparecerá por donde menos pensabas. No porque fallaste en tu oración, sino porque Dios quiso enseñarte que su provisión no depende de tus fórmulas, ni de tus cálculos. Depende de su gracia. Y esa gracia no se limita a restaurar lo que perdiste. Su propósito no es solo devolverte lo que se rompió, sino rediseñar tu vida con un enfoque mayor, más pleno, más conectado con quien realmente eres en Él. Porque tú no estás orando desde un lugar neutro. Estás orando desde tu historia, desde tus heridas, desde tus deseos. Pero Dios responde desde el cielo, desde una perspectiva total, eterna, completa. Hay algo hermoso en soltar las expectativas, en abrir el corazón no solo para recibir lo que se pidió, sino para abrazar lo que se necesita. Porque hay veces que lo que pediste con insistencia era bueno,
pero lo que Dios te preparó es perfecto. Y si puedes rendirte a ese diseño superior, verás que lo inesperado termina siendo lo más exacto que podrías haber recibido. La frustración nace cuando te aferras a una idea que ya no tiene propósito, cuando te quedas esperando que el milagro se vea como tú querías. Pero el milagro no es una forma, es una esencia. Es la manifestación del favor de Dios, de su intervención, de su fidelidad. Y esa esencia puede tomar muchas formas. Algunas reconocibles, otras completamente nuevas, pero todas llevan su firma. Cuando Dios obra, lo hace para que no quede duda de que fue Él. Y a veces, eso significa que lo hará de una forma tan fuera de tu guión, tan distinta a tus cálculos, que no tendrás otra opción que rendirte a su sabiduría. Y ahí, justo ahí, en ese momento de rendición, de entrega total es cuando el milagro se revela. Hay milagros que llegan envueltos en caos, que nacen de momentos incómodos, que entran por puertas que tú no habrías elegido, pero eso no les quita su valor. Al contrario, esa entrada inusual es lo que confirma que no fueron manipulados ni creados por ti. Fueron provocados por el cielo, y por eso son eternos. No desprecies lo que no entiendes. No rechaces lo que no se parece a tu oración, porque puede que justo eso sea tu respuesta. Puede que en esa nueva dirección, en ese cambio inesperado, en ese cierre repentino, esté escondido el milagro que tanto esperabas. Y cuando lo abraces, cuando dejes de luchar con la forma y te concentres en el fondo, verás que lo que recibes no solo cumple una necesidad, revela un nuevo nivel de propósito en ti. Te conecta con lo que antes ni siquiera sabías que necesitabas. Te libera de ideas limitantes y te lleva a una plenitud que no se puede fabricar desde la lógica. Lo que viene no es igual a lo que soñaste, pero será mejor. No porque tu sueño fuera pequeño, sino porque Dios soñó contigo desde antes que supieras pedir. Y su sueño no es darte algo que te guste, es darte algo que te eleve, que te transforme, que te madure. Estás a punto de recibir algo que no esperabas. No temas, no huyas, no rechaces lo distinto, porque lo diferente no es malo. Es señal de que Dios tomó el control. Y cuando Él toma el control, los resultados ya no dependen de tu capacidad, sino de su fidelidad. Y su fidelidad nunca falla. A veces pareciera que no pasa nada. Oras, esperas, confías, y todo sigue igual. El cielo se mantiene en silencio. El panorama no cambia. Y por dentro empiezas a preguntarte si algo realmente se está moviendo. El tiempo pasa y no hay señales. Los días se repiten. Los planes no avanzan. Te esfuerzas y no ves resultados. Es fácil caer en la idea de que todo está detenido, que tu vida entró en pausa, que tu historia está estancada. Pero mientras tú solo ves quietud, Dios ya está moviendo las piezas, en lo invisible, en lo que no percibes, en los espacios que tu vista natural no alcanza. Eso que parece una demora es, en realidad, una preparación. Él no dejó de actuar, simplemente no te está mostrando todo al mismo tiempo. Porque hay cosas que necesitan desarrollarse sin ruido, sin exposición, sin interferencias. Lo que se construye en lo secreto tiene una fuerza diferente. Lo que se mueve sin ser visto, se manifiesta con más poder. No estás atrapado, estás siendo guiado. Y aunque no entiendas la dirección, aunque parezca que el mapa está incompleto, Dios sí conoce el destino. Hay movimientos que Él está haciendo ahora mismo a tu favor. Personas que están siendo tocadas en su corazón. Puertas que se están preparando para abrirse. Oportunidades que aún no tienen tu nombre escrito públicamente, pero que en el cielo ya han sido asignadas. No todo lo que Dios hace se nota de inmediato. A veces parece que no está pasando nada, porque lo que se mueve no genera ruido. Pero es justo ahí donde ocurre lo más importante. Lo que el hombre no ve, Dios ya está organizando. Porque los milagros no se improvisan, se diseñan paso a paso. Como una sinfonía donde cada nota tiene su tiempo.
como un ajedrez donde cada pieza se mueve con estrategia. Cuando te encuentras en medio de una temporada donde nada se ve claro, lo más sabio no es correr, ni forzar, ni controlar. Es permanecer. Porque mientras tú permaneces, Dios avanza. Él no necesita que veas el tablero completo para trabajar. Solo te pide que confíes en el movimiento que no comprendes. Porque cada vez que te mantienes firme, estás colaborando con su proceso. Le estás diciendo con tus hechos: no entiendo todo, pero creo en lo que estás haciendo. Esa fe activa cosas que tú no imaginas. Abre caminos que estaban sellados. Llama recursos que aún no sabes que necesitarás. Libera conexiones que no veías venir. Nada está detenido. Solo está en desarrollo. Como una construcción que aún tiene andamios, polvo, estructuras incompletas. Desde fuera no parece prometedora, pero por dentro ya tiene cimientos sólidos. Lo mismo está ocurriendo con tu vida. Estás en una etapa donde lo más importante no es visible, pero está ocurriendo. Cuando Dios se mueve, lo hace sin consultar tu calendario. Él no reacciona a tus urgencias, se adelanta a tus necesidades. Y por eso, muchas veces no entenderás el momento. Pero el momento que no entiendes es el que más propósito trae consigo. Porque no depende de lo que tú haces, depende de lo que Él ya decretó sobre ti. Tu parte es resistir. No en desesperación, sino en confianza. Porque cada día que pasa sin señales es un día más donde el cielo sigue moviendo cosas. Mientras tú duermes, Él trabaja. Mientras tú dudas, Él organiza. Mientras tú esperas, Él acelera lo que parecía imposible. Y cuando lo veas, todo cobrará sentido. En una ocasión, sentía que nada avanzaba. Las oraciones parecían rebotar, los proyectos se estancaban, las puertas no se abrían. Pero más tarde, descubrí que durante todo ese tiempo, Dios había estado alineando personas, trayendo recursos, moviendo piezas detrás de escena. Lo que parecía una pérdida de tiempo, en realidad fue un tiempo de planificación divina. Y cuando se activó, todo llegó de forma tan perfecta, tan precisa, que comprendí algo que marcó mi vida. Dios siempre estuvo moviendo las piezas. Yo solo necesitaba confiar. Así actúa Él. Sin espectáculo, sin anuncios, sin necesidad de que entiendas todo. Porque si entendieras cada paso, no sería fe, sería control. Y el milagro no se produce desde el control, sino desde la rendición. Cuando dejas de exigir explicaciones y comienzas a abrazar el proceso, empiezas a ver con ojos distintos. Ese trabajo que se perdió no fue una pérdida, fue una liberación de espacio para lo que sí está alineado con tu propósito. Esa persona que se fue no fue un castigo, fue una protección para tu llamado. Ese no que tanto dolió no fue rechazo. Fue una reorientación divina para que llegaras al lugar correcto. Nada de lo que has vivido ha sido accidental. Todo forma parte de un gran movimiento. Uno que tú no estás diseñando, pero sí estás habitando. Estás dentro de la obra. Y aunque no veas el plano completo, estás caminando sobre líneas que ya fueron trazadas con propósito. Hay personas en este momento hablando de ti, pensando en ti, planeando proyectos donde tú eres parte. Y todavía no lo sabes, porque Dios ya tocó sus corazones, ya movió las conexiones, ya sembró ideas, y en el momento adecuado, todo eso va a cruzarse contigo. Cuando eso ocurra, lo sabrás, no por lógica, sino por confirmación interna. Porque cuando Dios mueve las piezas, también prepara tu corazón para reconocer el momento. No tendrás que empujar, no tendrás que convencer, solo tendrás que responder. Este no es un tiempo perdido, es un tiempo de transición activa. Aunque tu entorno no se mueva como tú esperas, el cielo sí está en movimiento. Y todo lo que se mueve arriba, eventualmente se manifiesta abajo. El milagro ya fue ordenado. Solo estás caminando hacia él. No estás esperando al milagro, estás avanzando con él. Él también te está buscando.
Lo que esperas también te espera a ti. Porque cuando Dios decreta un destino, acelera el proceso sin que te des cuenta. Y todo lo que parecía fuera de lugar empieza a alinearse de manera sobrenatural. Hay una precisión en el tiempo de Dios que no necesita explicación. Hay una orquestación invisible que sostiene todo. Las personas adecuadas, las decisiones que no entendiste, los retrasos que dolieron. Todo encaja en este plan superior que no se interrumpe por tus emociones, ni se altera por tus dudas. Dios está moviendo las piezas. No lo hará, ya lo está haciendo. Ahora mismo. En lo oculto. En lo profundo. En lugares donde tú no tienes acceso, pero Él tiene autoridad. Y eso es suficiente para confiar. Mientras tú te mantienes fiel, Él sigue obrando. Mientras tú decides no rendirte, Él sigue avanzando. Y cuando menos lo esperes, verás el tablero completo. Y entenderás por qué tanto silencio, por qué tanto todavía no. ¿Por qué esa puerta no se abrió? ¿Por qué tu camino fue diferente al de todos los demás? Y ese entendimiento no será solo personal. Será una señal para otros. Porque cuando Dios te muestre cómo lo hizo, tu historia se convertirá en evidencia de que confiar vale la pena, incluso cuando no entiendes nada. Y esa evidencia transformará vidas. No todo lo que Dios te prometió llega cuando lo pides, llega cuando estás listo. Porque lo más importante no es que recibas la bendición, es que puedas sostenerla. No basta con que algo llegue a tus manos, si tus manos no han sido fortalecidas para mantenerlo. No basta con abrir una puerta si no has sido entrenado para caminar con propósito dentro de ella. Por eso el proceso fue necesario. Por eso la espera no fue una pérdida de tiempo. Fue un gimnasio espiritual, un espacio de formación, de reconstrucción interna. Y ahora que todo comienza a alinearse, ahora que el milagro está acercándose, es momento de ver hacia atrás y entender algo que cambiará tu forma de interpretar todo lo vivido. No fuiste castigado, fuiste preparado. Cada lágrima, cada caída, cada pérdida fue una parte del entrenamiento. No fue casualidad, fue intencional. Hay bendiciones que no son sostenibles si antes no pasas por el fuego del proceso. Porque el fuego no llega para destruirte, llega para depurarte, para quemar lo superficial, para dejar solo lo esencial. Y aunque duela, aunque incomode, aunque parezca que te quedas sin nada, en realidad estás quedándote con lo que importa. Muchas veces, lo que parecía un retroceso era parte del impulso, como la flecha que se tensa hacia atrás antes de salir disparada hacia adelante. Así estuviste durante ese tiempo, sintiendo que no avanzabas, sin saber que estabas cargándote de fuerza, afinando tu puntería, aprendiendo a depender completamente de Dios. Y ahora, todo eso tiene un sentido. El proceso no fue solo una etapa difícil, fue la escuela que te formó para no repetir ciclos, porque hay bendiciones que puedes recibir por impulso, pero solo se mantienen con madurez, y la madurez no se aprende en la comodidad, se forja en el quebranto, en las decisiones incómodas, en los sí que diste cuando nadie miraba, en los no que sostuviste aunque te dolieron. Lo que parecía una demora era en realidad una construcción, y no cualquier construcción, una interna, de esas que no se ven, pero sostienen todo lo que luego se manifiesta. Porque una vida no se edifica desde fuera, se edifica desde el carácter. Y ese carácter ahora tiene cicatrices, pero también tiene raíces. Ya no te mueve cualquier viento. Ya no te rompes con lo que antes te quebraba. Ya no te defines por la validación externa. Ahora caminas con convicción, y esa convicción es lo que te permite decir, estoy listo. No porque te sientas perfecto, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora entiendes quién eres. Ahora sabes desde dónde amas, desde dónde decides, desde dónde sirves. Ya no haces las cosas por miedo a perder. Las haces desde la claridad de que Dios es tu sustento,
no las circunstancias. El proceso no solo eliminó el ruido externo, también limpió tu visión. Ahora puedes ver con más claridad. Distingues lo verdadero de lo falso. Reconoces lo que tiene esencia de lo que solo tiene forma. Ya no te impresiona lo brillante, te mueve lo auténtico. Porque aprendiste en lo oculto lo que no puede enseñarse en público. Que la presencia de Dios vale más que cualquier escenario. Que su paz pesa más que cualquier éxito. Y que su dirección es más segura que cualquier plan humano. Lo que estás a punto de recibir no es una simple respuesta. Es una recompensa por haber permanecido cuando todo en ti pedía rendirse. Y eso es algo que no todos pueden sostener. Porque muchos quieren la bendición, pero pocos soportan el proceso que la precede. Tú lo hiciste, no perfecto, pero real. Con dudas, pero con fe. Con caídas, pero con resiliencia. El proceso también reveló relaciones. Algunos se fueron. Otros se distanciaron. Algunos mostraron su verdadero rostro. Y eso dolió. Pero fue necesario. Porque la bendición que viene no se puede compartir con cualquiera. Hay espacios que se volverán sagrados. Hay etapas que demandarán discernimiento. Y por eso, Dios no solo te preparó a ti, también limpió tu entorno. Ahora hay menos ruido, menos distracción, más intención, más silencio que escucha, más decisiones alineadas con propósito. Y eso no es casualidad, es fruto del proceso. Antes buscabas aprobación, ahora buscas dirección. Antes te movías por necesidad, ahora te mueves por convicción. Y esa diferencia marca todo. Piensa en José. No llegó al palacio por casualidad. Llegó después de haber pasado por el pozo, por la traición, por la esclavitud, por la prisión. Lugares de humillación, sí, pero también de formación. Cada sitio donde fue arrojado, lo preparó para el lugar donde sería exaltado. Aprendió a interpretar sueños en lo oculto, antes de hacerlo ante el faraón. Aprendió a administrar en casa ajena, antes de gobernar una nación, porque Dios no desperdicia nada. Cada etapa fue necesaria. Cada herida fue una lección. Cada silencio fue una preparación. Así fue tu historia también. Cada lugar oscuro donde estuviste fue parte del entrenamiento. Cada no que recibiste, cada error que cometiste, cada oración sin respuesta, no fue olvido. Fue dirección, fue diseño, fue el trabajo silencioso de un Dios que no improvisa, que te ama tanto, que prefirió hacerte esperar antes que entregarte algo que aún no estabas listo para sostener. Y ahora, sí estás listo. No perfecto, pero listo. Porque ahora sabes que no se trata de ti, se trata de lo que Dios hará a través de ti. Ya no buscas que el milagro te valide, buscas que glorifique a Dios. Y por eso, ahora sí puede llegar. No hay bendición más firme que la que llega cuando estás en paz contigo mismo. Cuando ya no usas el milagro como salvavidas emocional, sino como herramienta para servir, para amar, para crecer. Esa es la señal de que el proceso cumplió su propósito. Porque ya no necesitas que la respuesta llegue para saber que Dios está contigo. Lo sabes, y por eso llega. Lo que viene no será solo algo que cambie tus circunstancias, será algo que confirme quién eres. No lo verás solo como una respuesta, lo verás como una reafirmación de que el tiempo de preparación no fue en vano, de que Dios sí vio cada noche que lloraste, cada día que te esforzaste, cada vez que no tuviste fuerza, pero igual diste un paso. Todo eso cuenta. Todo eso tiene peso en el cielo. Y ahora también tendrá forma en la tierra. Prepárate para ver lo que antes solo imaginabas, pero no desde la ansiedad, desde la madurez, desde la gratitud. Porque ahora, al mirar atrás, no verás solo pruebas, verás formación, verás gracia, verás una línea clara que une cada parte de tu historia con propósito.
porque así trabaja Dios. En silencio, en procesos, en etapas. Y ahora, en cumplimiento. Este no es un día cualquiera. Este es el momento donde todo cambia. No porque el milagro ya se haya manifestado, sino porque algo dentro de ti ya decidió caminar como si fuera real. Porque cuando tu actitud cambia, tu atmósfera también lo hace. Cuando decides hablar como si ya hubieras recibido lo prometido, algo se rompe en lo invisible. Porque la fe que se acciona, acelera. Y eso es lo que estás llamado a hacer hoy. No esperes a ver la puerta abierta para caminar hacia ella. Camina como quien ya sabe que esa puerta le pertenece. Habla como quien ya recibió la noticia. Ama como quien ya fue sanado. Sirve como quien ya fue restaurado. Porque ese es el lenguaje del cielo. Moverse antes de ver. Actuar como si ya. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se atreve a celebrar mientras otros todavía dudan. Estás en el punto exacto donde tus pasos empiezan a tener eco en el mundo espiritual. Lo que hoy haces con convicción se convertirá en testimonio. Este no es el final del proceso, es el inicio de la manifestación. Vive como si ya, cree como si ya, porque el milagro ya viene. Ahora entiendes que nada fue casualidad, que la prueba no fue un error, ni el silencio un abandono, que el proceso tenía un propósito más grande del que imaginabas. Todo lo que atravesaste te preparó para este momento, para este punto donde el cansancio se convierte en fuerza, donde la espera se transforma en fe activa y donde las lágrimas que nadie vio se convierten en la evidencia de tu resistencia. Ya no necesitas pruebas para creer, porque algo dentro de ti ya despertó. Ya no estás esperando desde la ansiedad, sino desde la certeza, y esa certeza tiene poder. El milagro no vendrá solo a cambiar tus circunstancias, vendrá a confirmar que todo lo vivido tenía un sentido. Dios nunca se olvidó de ti, solo te estaba preparando para algo tan grande, que si lo hubieras recibido antes, no lo habrías podido sostener. Pero ahora, sí. Ahora estás listo. Tu fe no es teórica, es vivida, y eso es lo que abre el cielo. Vive como si ya, habla como si ya, agradece como si ya, porque lo que viene es mayor de lo que pediste y está mucho más cerca de lo que pensabas. Muchas gracias.